Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a agradecer al ingeniero Eduardo Martínez Carretero por acompañarnos. Él es ingeniero agrónomo, especialista en modelos en ecología. Es también doctor en ciencias biológicas y profesor titular en la Universidad Nacional de San Juan. Ha sido y sigue siendo de ocasión investigador del CONICET y director del grupo de investigación en geobotánica y fitogeografía. Es curador también del Herbario Ruiz Leal, al cual ha colaborado durante todos estos años de su carrera para enriquecerlo y conservarlo en el Yadisa. Bueno, adelante con nosotros, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Espero que les resulte de interés este breve repaso de las plantas y la humanidad. Acá en el título dice ambientes urbanos, porque la verdad es que cuando uno se pone a pensar que cuando el hombre dejó de ser nómada para pasar a ser sedentario, se inicia el gran proceso de urbanización. Se asienta, inicia los cultivos. Brevemente, al breve tiempo aparece otro por la cuestión de cercanía, de compañía, de seguridad, hace lo mismo, y ese inicio de urbanización trae consigo el intercambio de plantas, de especies y en definitiva de género, que es lo más importante para nuestro caso. Ese proceso incipiente de urbanización ha alcanzado en la actualidad una escala inconmensurable. De hecho, la urbanización es la forma en que mayormente estamos afectando los llamados sistemas naturales en todo el planeta, ya sea en forma local por la expansión en superficie o a distancia disponiendo de materiales de ecosistemas que ni imaginamos en dónde están y a qué distancia están. Bueno, entonces es la idea de tratar de ver cómo asociado a la urbanización, desde una proto-urbanización a la situación actual, el vínculo de la humanidad con la planta es uno de los más intensos que se puede llegar a conocer. Bueno, estas palabras que están acá muestran un aspecto interesante, cómo la relación entre el mundo vegetal y el organismo humano supera las necesidades o la demanda de orden físico-biológico o para producir armas o defensa o alimentos, sino que va también hasta el mundo espiritual. Este párrafo me parece sumamente interesante porque muestra el vínculo en las dos dimensiones, la física y espiritual, que ha tenido siempre el individuo con respecto a las plantas. Esto está tomado de una parte del libro Las plantas de los dioses, muy dedicada a especies genéricamente denominadas hipnóticas. Ahora, la relación siempre inicialmente respondió a un proceso intuitivo y sobre todo a la observación. El conocimiento, uno de los primeros pasos es la observación. Y la observación de los más cercanos que tenemos nosotros, que eran los animales. Acá he puesto 3 o 4 ejemplos en forma genérica de esas relaciones y cómo la observación del mundo animal luego se traslada al mundo humano. El caso de las golondrinas es muy interesante. Kelidon en griego significa golondrina. Por eso es que a esta especie, Chelidonium maius, que es una papaverácea, es hermano del Papaver somniferum, siempre ha sido reconocida o refutada como antiviral. Fíjense ustedes que hace honor a las golondrinas, quienes cuando ven a sus pichones con lagrimeos intensos, afecciones oculares, refriegan las hojas de esta planta en los ojos. Otro caso interesante es, bueno, de la culebra también, porque el hinojo también se utiliza mucho en la medicina tradicional, para afecciones oculares. Interesante es el águila andina, pero a lo mejor lo han visto en Discovery Channel o en National Geographic. Esta águila, que para mí es media suicida, se dedica a cazar serpientes y sobre todo las venenosas. El tema es que cuando la cazan de la cola, la serpiente se da vuelta y las muerde. Cuando las muerden, esta águila se dirige a Micania. Micania es una enredadera, es de la familia de las margaritas,
y se refriega intensamente las hojas sobre la herida, sobre la mordida. Esa especie siempre, desde que se tiene el registro, es considerada en la medicina tradicional de América del Sur como antiofídica. Evidentemente que por ahí debe haber venido el origen. Otro aspecto interesante es lo que observaron los egipcios. Los egipcios veían que los hipopótamos enfermos, decaídos, se acercaban a los grandes cañaverales o rompían las cañas o aprovechaban las cañas rotas para producirse laceraciones profundas donde sangraban. Lo que se estaban produciendo eran sangrías. La sangría fue incorporada en la medicina egipcia como una práctica bastante común, y eso se prolongó hasta muy adentrado el siglo XVIII, casi el siglo XIX, perfeccionándose de otra manera, pero como actividad bastante aplicada. Usted ve que entonces este proceso de observación de los animales sobre las plantas se traslada luego al animal superior, que es el hombre. Últimamente se está poniendo también de moda el tema neandertal. Era un dicho bastante común: son más viejos que un neandertal. Neandertal, tal en alemán es valle, es el valle de Neander, donde se hicieron las primeras observaciones. Los neandertales están alrededor de los 60.000 años y se entiende que se han extinguido aproximadamente hace unos 40.000 años. De manera que no son tan viejos comparativamente con otros Homo, respecto a sus ancestros, que son los australopithecus. Sin embargo, lo interesante del Neandertal, a pesar de que son relativamente recientes en estos tiempos evolutivos, siempre se los consideró como un grupo que no tenía cohesión familiar ni cultural. Hasta que hace unos años atrás se encontró en Shanidar, en una cueva que está en Irak, en un ambiente de montaña de estos bastante húmedos, se encontraron registros funerarios donde ya los cuerpos no estaban puestos al azar, tirados, sino que estaban ordenados y acompañados por una cantidad muy grande de polen y de ejemplares, restos de plantas. Por eso se lo llamó el cementerio o entierro o cementerio de las flores. Esa teoría produjo un cambio importantísimo, porque ya deja de ser un grupo sin ninguna estructura cultural, pasó a tener hechos culturales como el respeto por los muertos, la incorporación de las plantas. Se encontraron plantas espinosas, es como que se estuviese tratando de evitar la predación de los cuerpos por los carnívoros de la zona, etc. Bueno, entonces ustedes ven que ya la relación culturalmente del individuo con las plantas al menos tiene 40, 45.000 o hasta 60.000 años, que es el periodo donde están los registros del desarrollo de los neandertales. ¿Cómo se viene resolviendo esta relación? Vamos a hacer un pequeño paseo por algunas regiones y el tiempo. Una cosa interesantísima es en Asia. En Asia se encontró un registro que se llama Pensao. El Pensao ha sido datado en forma radiocarbónica, tiene 3.000 años antes de Cristo. Fue una obra dirigida y escrita por el emperador Zhennong y tiene más de 300 especies vegetales con uso diverso, fundamentalmente medicinal. Lo interesante de esto es que muchas de estas plantas que se escriben formaban parte de cultivos en pequeños enclaves domiciliarios. Nuevamente ya aparece con bastante énfasis el aspecto urbano y los cultivos en ambiente urbano. Sería algo así como la agricultura urbana moderna, que se está recuperando. De 3.000, 4.000 años después volvemos a recuperar esas prácticas tan interesantes. Lo que decían, la base de esta filosofía es que si la hoja está enferma, no cure la hoja, sino la raíz como una fuente de entrada de la enfermedad. Es como buscar la esencia más que tratar el síntoma. Bueno, en Egipto también hay datos sumamente interesantes, por ejemplo, los papiros de casi 2.000 años antes de Cristo, donde
plantas que hoy para nosotros son comunes tienen su origen en esta región. El ajenjo, que no es nuestro ajenjo, es otro ajenjo, el ajo, el coriandro, el tomillo, que no es nuestro tomillo, es otro, el tomillo testimus, el nuestro es acantolipia, ya estaban profusamente distribuidos en las tumbas, pues los enterratorios siempre se le agregaban las especies que eran de uso común para que, ya sea alimenticio, para la espiritualidad, para que acompañara al espíritu en su viaje a la eternidad y lo alimentara. Lo interesante es en el templo de Tutmets, 1500 a.C., que es el herbario más antiguo que se conoce, donde se encontraron 275 plantas, pero no arborizadas, sino dibujadas, esculpidas en granito. O sea que los registros sobre el uso de las plantas buscaban todos los medios para ser preservados. En la dinastía de Tebas, fíjese usted, estamos hablando durante el periodo de Ramsés III, esto hace unos 15 o 18 años atrás, los arqueólogos encontraron un papiro. Un papiro estaba enrollado. Cuando lo van desenrollando, esto se puede encontrar, creo que en YouTube. Tenía 20 metros de longitud. Esos 20 metros, habían más de 800 descripciones de plantas y descripciones de cómo usar a la mirra y al aceite de ricino y a la digitalina en productos de tratamiento médico. Y ahí mismo se sugería a la amapola, cuyo origen está en esa región, al papaver, para tranquilizar a los niños, no dejaban dormir a los padres en la noche con tanto llanto. Una receta bastante usual que se encuentra ya para este periodo precristiano, porque el otro día me decía, a ver, bueno, date alguna receta para las chicas. Digo, bueno, receta no vamos a dar porque no es nuestra competencia. Pero fíjense esto, se dice, juntar espiga de acacia seca. Acacia, en esta zona de Egipto hay unas 4 o 5 especies. No se puede definir cuál es la acacia, de qué se trata. Pulverizarlas bien, mezclarlas con pulpa de dátiles y miel. Todo esto se hace un ungüento, la miel es un suavizante y bastante protector, y mezclarla con la pulpa del dátil, que es un humificante que cuando se hidroliza deja residuo ácido. Dice impregnar un algodón, introducirlo al fondo de la vagina, de manera que al tener relaciones sexuales, en el ambiente húmedo y junto con la pulpa de los dátiles se libera la goma de la acacia que produce altos niveles de ácido láctico, que es anticonceptivo por muerte del espermatozoide. O sea que las técnicas anticonceptivas ya se conocían de hace 2000 años de Cristo. En India, para ir a otra región, lo interesante son los escritos en Mohenjo-Daro y en Harappa, 3 regiones que hasta el año 1000 a.C. hay un detalladísimo estudio de cómo plantas como el jengibre, el azafrán, ¿no?, el Crocus sativus, la albahaca, etcétera, formaban parte de huertas en el ámbito urbano a este tipo de urbe, ¿no?, para uso en las casas y venta en los pequeños boticarios. En la India, ustedes saben que se encuentra la filosofía de la Ayurveda, que es el conocimiento para la vida. Esto está documentado hasta 2500 a.C. Dentro de la Ayurveda, la Atharva Veda, la Ayurveda como filosofía, la Atharva Veda como documento, como registro escrito y conservado, trata el conocimiento sobre las plantas de la gran región y cómo se empleaban en cirugías estéticas, en prótesis, en trasplantes, prótesis de rodillas, etcétera, etcétera, siempre usando a las plantas, ya sea para antiinflamatorio, antiséptico, etcétera. Otra visión interesante en este repaso geográfico es Grecia. Grecia lo tenemos los conocimientos un poco más cercanos como parte de la cultura occidental. Acá se encuentra el jardín botánico que desarrolló Teofrasto, también un poco antes del nacimiento de Cristo, ¿no?
Y a partir de ese jardín, él cultivaba plantas de bastante uso en la Grecia antigua. Escribió un libro que se llama Historia de las plantas, donde hace también una detallada descripción que no lleva prácticamente a ninguna confusión de qué especie se trataba. No una descripción botánica, pero una descripción sumamente clara que no lleva a ninguna duda de qué se trata. Esculapio, que era el dios de la curación, fue el dios que estaba asociado mucho a Hipócrates. Hipócrates, aparte de ser un inicio de la medicina ya con una visión más moderna, tenía mucho tratado sobre plantas. Esculapio en el griego es Asclepio. Tanto hizo estudio de las plantas que hay toda una familia que está dedicada a él, que son las Aquilepiaceae. Una cosa que llama la atención es la haba. La haba que hoy consumimos en cualquier verdulería. La haba siempre fue mencionada como una especie afrodisíaca. A tal extremo que un obispo en 1750 había prohibido el consumo de haba en las dietas en el monasterio donde estaban las monjas por los efectos libidinosos y porque no podía ejercer control sobre la monja que se le descarriaban pobrecita por todos lados. Entonces la haba no se podía cultivar de ninguna manera, a pesar que después parientes muy cercanos a la haba dieron de apoyo y desarrollo a la teoría de Mendel, ¿no? En este periodo aparece Dioscórides. Dioscórides escribe una obra que se llama Materia Médica. Esta fue ya sobre 1500 a Cristo. Fue la obra que más tiempo se ha usado como consulta médica. El Dioscórides se llegó a consultar hasta el inicio del Renacimiento, donde cuando llega el iluminismo se cambia la visión de muchas cosas, se descubre el oxígeno, el hidrógeno carbónico, etcétera, etcétera, y nuevas formas de interpretar y de analizar las cosas, y el Dioscórides pasa a ser poco usado. Pero hasta ese entonces era el material más consultado para el uso de las plantas. Por ejemplo, dos cosas muy comunes, que son, yo busqué lo más común, es el perejil, el petroselinum, es una apiácea, que es un diurético. Hoy se usa como diurético. Hoy aparecen muchas recetas vegetarianas donde se incorpora el perejil, no solamente por su alto contenido en hierro y en vitamina C, sino también por su efecto diurético suave. O el hinojo, el mismo que usaban los animales para proteger de algunas infecciones a sus crías, para la estimulación láctea. Muchas recetas tienen incorporado al hinojo porque estimula la síntesis de la prolactina. Ya el conocimiento con las nuevas técnicas se van reconociendo, algunos casos se van rechazando porque es intrascendente, y muchísimos se están incorporando a la medicina moderna, primero en la extracción de los principios y después ya directamente en la síntesis laboratorio. El tema del uso indiscriminado de las plantas es algo que uno debe prestarle mucha atención. Hay muchos libros de plantas medicinales. Muchos de esos son producto de la colecta que hace el investigador consultándole a la gente en el campo. Yo le pregunto, cuando le duele Juanete, ¿qué usa? Y uso esto. Y a medida que va pasando el tiempo, se va perdiendo esa práctica, se va desvirtuando la transmisión oral y se va perdiendo la confianza en la información. Porque, ¿qué ocurre? Cuando se hace el uso, la transmisión oral segura y continua y con la práctica consecuente, hay más seguridad con respecto a lo que se está buscando. Porque las plantas generan una gran cantidad de metabolitos secundarios, sobre todo como adaptación al ambiente, horas de luz, temperatura, etcétera, 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 y también como mecanismo de defensa. Y son precisamente los metabolitos secundarios los que tienen mucho interés en la fitomedicina. De hecho, cuando estudiamos
fitomedicina, nos referimos fundamentalmente a la concentración de metabolitos secundarios. El tema es que en las plantas encontramos un metabolito que puede ser de interés, pero hay un conjunto de metabolitos que lo acompañan, que a veces son sinérgicos o tienen respuestas sinérgicas en el organismo que no son las deseadas. Por eso es que dirigirse a estas obras que carecen de un sustento académico fitoquímico, hay que ser sumamente cuidadoso. En América hemos seguido la misma tendencia que en estos sectores de Oriente o de Occidente, y esto a mí me parece sumamente interesante este trabajo. Es un trabajo que fue en el año 2000 que se publicó, que es la relación entre población indígena y terapeutas. Los terapeutas no son los médicos comunes nuestros universitarios. El terapeuta es el que practica o la cura, o el chamán, o el herbolario que va y sugiere qué tratamiento o qué usar para un tema específico. Miren qué interesante. En Chile, para ese entonces habían 10.000 terapeutas reconocidos, 10.000 personas que hacían el uso tradicional de las plantas, pero la población indígena estaba alrededor del 8%. O sea, poca población indígena respecto a la población total y una cantidad enorme de terapeutas. O sea que la gente todavía seguía confiando masivamente en la medicina alternativa respecto a la medicina alopática. El otro caso interesante es el de México. México no tiene datos porque no se logró en la encuesta ser preciso, no tiene datos, pero México es uno de los países donde mayor número de gente practica la medicina con plantas nativas en todo el continente, porque hay un boticario, hay un herbolario y hay alguien que receta cada 50 metros. Hay un trabajo interesantísimo que se hizo en la UNAM, donde se hacían trabajos de clínica médica combinando a un chamán reconocido con un grupo de médicos. Y se comprobaba que el tratamiento, la detección precoz que hacía de la enfermedad del chamán y el tratamiento era coherente con la respuesta que se le daba de la medicina alopática. Eso es una cosa interesantísima y hay varios libros al respecto, lo que es revalorizar ese conocimiento de calidad. Eran chamanes a los cuales se los reconocía como personas sumamente serias, ¿no? Porque hay de todo en el mundo de la terapéutica alternativa. Los aztecas tenían jardines botánicos. Cuando uno va a México y va a Teotihuacán y aparte de hacer el recorrido turístico, uno puede visitar el jardín de Montezuma, un jardín botánico, donde se cultivaban las plantas de acuerdo a su ambiente, en rocas, en sectores de umbría, otras a pleno sol, otros en la sombra de arbustos, que eran los que utilizaba el emperador azteca para su medicina personal, y se favorecía el cultivo en los hogares de la Ciudad de México. Hay muchísimos cultivos y usos con agaves, con papaya, con liquidámbar, que son hoy introducidos no solamente en la medicina, sino también en la medicina alopática como fuentes de principios activos para fórmulas ya preparadas en laboratorio. Lo mismo pasa con los incas. Cosa interesante, en México, que es el origen prácticamente del maíz, se fue perdiendo un maíz, que es el maíz, se llama maíz variedad teosinte. Es un maíz que tiene la espiga muy chiquita, que no tiene valor comercial como maíz con respecto a los híbridos modernos. Ese maíz se fue perdiendo a raíz de que se fue incorporando el maíz de mazorca grande con grano grande y llegó a quedar marginal en los bordes de las rutas, las banquinas, hasta que de repente, por imposición de mercado, los cultivos llegaban inclusive hasta las banquinas. Fue ahí donde el Instituto del Maíz encontró este maíz teosinte y se hizo toda una tarea intensísima de recuperación
porque es el maíz más antiguo. Y aparte tiene genes de alta resistencia a la roya, a los hongos de la raíz, etcétera, fundamentales para la mejora de los maíces cultivados con fines comerciales. Los incas hacían cosas parecidas con la quina, que yo me acuerdo de ello, me hacían tomate un sulfato de quinina para la fiebre. La quina, la coca como forma medicinal, no en uso como la droga que se está utilizando actualmente. De hecho, la coca sale de la zona de Perú y Bolivia y se introduce en Estados Unidos con fines medicinales, y desde el laboratorio se vio el potencial de distribuirla como droga, y así se introduce en la población. Fue con intencionalidad, ¿no? Bueno, en toda América, lo interesante es que había una teoría, era la teoría del cuerpo extraño. ¿Por qué se enfermaba un individuo? Porque alguien le había introducido algo en su organismo que le produce el desequilibrio. Una flecha, una piedrita, algo que se le había introducido prefeso para que estuviese desequilibrado, enfermo. Esa teoría fue tomada en la Argentina, sobre todo en la zona mesopotámica, que fue donde mayor desarrollo tuvo de medicina tradicional. Y se agregó a la del cuerpo extraño la teoría de la emanación. La emanación era un aire que soplaba al atardecer especialmente, a veces los amaneceres, que susurraban y trasladaban y llevaban introducían el individuo algún mal. Esa teoría de la emanación del cuerpo extraño estuvo muchísimos años en Argentina. Quien se dedicó a estudiar eso, en buena medida, fue un cura jesuita que hizo una labor extraordinaria con los aborígenes y recopiló el uso de las plantas nativas en la medicina popular. Ese libro se llama Materia Médica Misionera, el padre Montenegro, un cura jesuita. Y los jesuitas hicieron grandes cosas en América, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que, por ejemplo, se recupera para los mapuche el uso de la ortiga, que hoy se utiliza muchísimo para temas digestivos, el diente de león, que uno tiene en todas las clases, la florcita amarilla, que es depurativo para la sangre. Hoy va uno en el herboristería y dice, tenés que hacerte depurativo, y todavía te siguen dando las hojitas molidas del diente de león. O el llantén, que se encuentra en los jardines muy húmedos de cualquier casa, en cualquier parque, que es para lograr que los niños estén más tonificados y enfrente del invierno con mayores defensas. Los onas, ya en el sur argentino, utilizaban el canelo. El canelo es un arbolito muy alto, de corteza muy grisácea, que crece sobre todo en los mallines, en los lugares deprimidos húmedos, para el control de la caspa. Hoy la gente va y compra eso más que comprar un champú. O la salsa parrilla, que uno la compra como dulce, el río magellánico para el dolor de estómago. El amor seco, que es una plantita también de la familia de las umbelíferas, como la zanahoria, para la cicatrización de heridas, es bastante común. Bueno, todo eso fue recuperado entonces por el padre Montenegro en Materia Médica Misionera, y acá abajo le he puesto algunas láminas para que vean qué interesante cómo la descripción de la planta, para que no haya duda en todas sus partes, como la teoría de la búsqueda del cuerpo extraño y la forma en la cual se hacía el tratamiento para el aire o la emanación. Bien, en Mesoamérica estamos intentando vincular ambas cosas, los conocimientos y la medicina, ¿no? Habían dos formas de encarar la medicina, una llamada personalista y otra naturalista. La personalista es que la enfermedad no era un hecho aleatorio, sino que alguien la había producido. O algo sobrenatural, un dios, un espíritu, una cosa así. Una entidad no reconocible, un fantasma, o alguien concreto era un brujo, alguien que había hecho un trabajo en especial.
Y la otra que decía que eso era todo bacana, y estaba el naturalista que se había causas naturales, donde la naturaleza era un desequilibrio, lo había agarrado el individuo débil y se había enfermado. En todo esto interviene siempre la visión ampliada, lo que es la cosmovisión. La cosmovisión es la visión general, desde lo físico a lo espiritual, es una visión holística, donde hay una estrecha relación entre el cosmos del individuo con su universo interior y el cosmos mayor, el macro, que es todo el entorno, el inmediato y el mediato donde el individuo se desarrolla. Y se dice que uno vive en un permanente equilibrio entre esos dos ambientes, que es como caminarse por el filo de un precipicio, un abismo, un precipicio para cada lado, que si uno se desvía del equilibrio entre ambos cosmos, pues cae, se enferma y se muere. Bien, eso llevó a través del tiempo a la división actual de la medicina entre alopática y la llamada MAC o medicina alternativa y complementaria. Ambas están totalmente avaladas por la Organización Mundial de la Salud. En la alternativa y complementaria entran la medicina tradicional china, la ayurveda que iba anteriormente, las homeopáticas, la fitoterapia, etcétera, 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 ya con bases científicas a partir de los estudios fitoquímicos y saber cuáles son los principios activos, los metabolitos, las concentraciones, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia entre ambas es que la alopática es reduccionista y la alternativa o MAC es al revés, es de visión holística. La alopática se centra en la enfermedad y la integrista o alternativa, pero no sé todavía por qué se llama alternativa, porque es al revés, se trata sobre el enfermo. Por eso que en la alopática vamos al médico y nosotros somos pacientes, y en la integrista somos asientes, porque somos activos con respecto al desequilibrio que ya sería la enfermedad. Una cosa interesante, actualmente el 75% de la humanidad de los 7.000 millones de habitantes cura sus enfermedades con la medicina tradicional. No sé por qué se le llama alternativa, porque 20 o 25% de los humos lo hace con la alopática. Es decir, yo creo que más alternativa la alopática, a pesar de estar en el siglo XXI, que esta otra más integrista que se le llama tradicional o alternativa. Creo que hay que repensar un poco los términos si uno lo toma a nivel del uso mundial, ¿no? De la población. Lo interesante de esto, entre 1470 y 1600, es cuando es la edad de oro de los herbarios. Es cuando nos acercamos a los descubrimientos de nuevos continentes, entonces se llevan plantas, se cultivan, se guardan, se empiezan a estudiar, y es el gran desarrollo de la botánica y de la botánica farmacológica. Este paso gigantesco le dio forma al Linneo, como ustedes saben. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque a veces dice, che, ¿para qué tiene un herbario? ¿Qué hacen juntando el hilo seco? Porque es la base para la identificación. Porque dos especies con nombres parecidos pueden ser totalmente diferentes desde el punto de vista botánico, diferente desde el punto de vista geográfico, diferente desde el punto de vista evolutivo, diferente desde el punto de vista fitoquímico. Entonces no es cuestión de decir, usa o se recomienda o qué sé yo, por decir, el muérdago, cuando nosotros ya tenemos dos muérdagos, el de la izquierda, que es la ligaria, que uno la encuentra como hemiparásita en muchas plantas en el piedemonte, y el viscum, que es un muérdago también, que es de otra familia, que es de origen europeo. Si bien ambos son hipotensoras, porque ambos tienen triterpenos, como la betulina y el ácido bitolínico, que son hipotensoras. La diferencia es que el viscum europeo tiene viscotoxina, que es muy tóxica, que no lo tiene nuestro muérdago. Entonces, en estos niveles ya no podemos dejar de ser precisos en la identificación de la especie, porque el potencial de peligro que está asociado es sumamente alto. Y vamos allí,
a hacer un comentario de la arqueobotánica. Es la botánica que aparece en los registros arqueológicos. Y acá hay una diferencia con la paleoetnobotánica, que es la que se encarga de interpretar el uso que sea posible de esos restos vegetales. Miren qué interesante. En el Neolítico, estamos hablando ya entre los 12 a 5.000 años antes de Cristo, en el Mediterráneo, se encontraron ya cápsulas del Papaver somniferum asociados a herramientas que daban indicaciones de un precario cultivo del Papaver somniferum, de la amapola esta que nosotros utilizamos para extraer el opio. Antes de los 5.000 años, antes del presente, ya hay indicaciones de plantas que estaban en proceso de domesticación a través del cultivo para algún uso. El trigo, los 3 trigos, el monococcum, el dicoccum y el stigum. El ordium, el pisum, la lenteja, el lino y el mismo papaver. O sea que las plantas de valor de uso ya hace 5 o 6.000 años ya estaban introducidas en cultivos, pequeños cultivos y en procesos de domesticación. Nosotros en América tenemos muchas especies, sobre todo andinas, que están totalmente domesticadas, que uno no encuentra plantas silvestres de esta especie. Por ejemplo, uno es la oca. En Perú, origen de la oca es un oxalis, una planta alimenticia, parece una papita chiquita. No hay plantas silvestres. Son todos ya de origen domesticado. La domesticación en registro arqueobotánico tiene ya 2.000 años, por ejemplo. Bueno, el uso de las plantas también está reflejado desde el pensado allá 2.000 años antes de Cristo hasta la Biblia. Esto lo tengo a colación porque es interesante. En la Biblia uno puede encontrar raíces, rizomas, tubérculos, bulbos, flores, y uno revisa los distintos relatos de la Biblia y va a encontrar siempre referencia a una planta. Una planta que es muy citada es la mandrágora officinarum. Esta es hermana de la papa, por ejemplo, el tomate, de la misma familia. Siempre en la Biblia está indicada para los dolores de reuma, dolores que tenía la gente durante su traslado por el desierto. Porque tiene, como todas las zonas, nuestro alto nivel de atropina, de isociamina, de nordrina, etcétera, que tienen tanto uso y también son psicotrópicas. Otra que se menciona muchísimo es el Aconitum napellus. Esta planta que está apareciendo en varias partes de Argentina como ornamental y en cualquier momento va a estar en nuestros jardines, es sumamente tóxica. La aconitina es un neurotóxico muy potente. Es uno de los venenos vegetales más potentes que se conoce junto con el ricino. Y sin embargo, no es que uno no tenga que tenerla como ornamental. Aquí hay un tema de educación muy serio que lo podemos charlar enseguida, es de cómo tratar con respeto a todas estas plantas. La que está aquí a la derecha, que es la genista Rataem, la genista es hermana de la, ¿cómo es que se llama esta? Ay, perdón, del Spartium, la flor amarilla de la retama La europea. retama, Común, que está metida en todos los jardines, que está la invadiendo todo el retama, jardín. sí. La retama. Retama, Edu, sí. La retama, sí, se me había ido el nombre de la retama. Bueno, la genista es exactamente igual, más que tiene flor blanca. Entonces, también se llama retama. Esta genista está mencionada en varios pasajes de la Biblia donde Yahvé le dice que a la gente durante la travesía por el desierto, si tiene hambre, coma, mastique raíces de la genista, porque tiene alto contenido de calcio y de almidón. Otra que está mencionada y que nosotros vamos a ver por todos lados es el cannabis sativa, porque se necesita para algunos tratamientos y que esté en estado ahí medio, como estamos usando unos cannabiloles para tratamientos bastante suaves, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Tratamientos para estudios gastrointestinales. Ya se menciona para cosas parecidas en la Biblia. Lo mismo que el conium, que tiene cicutina y que fue con el cual
le dieron la despedida a Sócrates. ¿Mm? Bueno, y la etnobotánica, que es un tema que nos vincula también mucho, aún en el siglo XXI, es la relación entre la hierba y los pueblos. Es el campo de conocimiento que analiza, interpreta, estudia esa relación entre los grupos de plantas y los grupos humanos, siempre teniendo en cuenta la relación espacio-temporal. Dentro de la etnobotánica, la fitomedicina es la moderna y es el uso científico de las plantas, donde, si bien concurren todos los saberes, el aspecto analítico preciso de los metabolitos es lo que le da sustento y es lo que se aplica en las preparaciones magistrales en las farmacias de base homeopática. Bueno, a ver, algunos ejemplos que tenemos de la fitomedicina y he traído casos que nosotros podemos encontrar en nuestras casas. Para infecciones gástricas en general están los amargos y los carminativos. Los amargos como la artemisia, el ajenjo nuestro, la absinthium, asiptina es una lactona, el naranjo amargo, que uno está florecido por muchas calles ahora en Mendoza, que tiene la neoesperidina. Usted sabe que la esperidina es un flavonoide que está muy de moda en varias bebidas y en varios remedios que se venden por televisión. El boldo, con la boldina, es un alcaloide también de efecto favorable gastrointestinal. Acá le he puesto las imágenes abajo. En las carminativas, el hinojo, que lo hemos nombrado varias veces. La lípida, que uno la encuentra en el campo, muy perfumada, la hierba luisa, que te dice echarle unas hojitas de lípida al mate y te va a caer bien porque es un relajante, calmante intestinal, o la misma menta, la menta a través del mentol. Yo ahí le he puesto a continuación cuál es el principio activo, los monoterpenos, trazanetol, etcétera, para que veamos cómo la relación entre la fitomedicina moderna, ya determinando la estructura química y cuál es el principio activo, nos da certeza sobre su uso luego en la clínica. A ver si logro que se vaya este cartel de acá arriba. Vamos a... Bueno, muchas son de laxante. El laxante puede ser por volumen o por contacto, o sea, hace que se deslice o genere un volumen que hace que sea el intestino quiere expulsarlo. Entre ellos está el plantado, que uno encuentra en los jardines, tiene muchísimo mucílago, por tanto trabaja por volumen. El ricinus, que muchas veces nos daban a nosotros de niños, muchísimo cuidado. El ácido rinoleico, el ricinolleico es uno de los venenos más potentes junto con el de la Conitum que se conocen. De hecho, un presidente, creo que fue Eisenhower, norteamericano, que recibe una carta, los mecanismos de seguridad revisan todo y cuando hacen el control, todo el texto de la carta estaba embebido, porque estaba seco, pero luego con la transpiración de la mano se humedecía de ácido ricinolleico con la intención de matarlo, ¿no? Y otro de la casa angutifolia, que se ve muchísimo ahora por todos lados, que tiene alto contenido de antraquinonas, por lo tanto favorece la evacuación intestinal. Para el aparato respiratorio, bueno, antitusivo, ustedes saben que es la hiedra, que tiene el eracócido, son saponinas que favorecen la expulsión de las flemas, o el tomillo europeo, que también aparece, no sé, hay tanto intercambio de plantas que ahora tenemos en la casa, o el alcanfor, son aceites esenciales, o la Camellia sinensis, el té con la teofilina, que también es diaforético, o el tilo con el canferol, que es un flavonoide que tiene buena acción en el aparato respiratorio. A nivel ginecológico urológico es tan interesante, por ejemplo, todo lo que son las isoflavonas, como la genisteína, el resveratrol, que hoy está tan de moda a través de las uvas tintas, o las enterolactonas, que todo esto lo que hacen en el organismo es la transformación del estradiol, como se lo he expuesto acá arriba, y el noradrenalina pues actúan a nivel hipotalámico.
Son sumamente interesantes estas plantas, ¿no? Entre esos flavones está la glicina, la soja. Eh, Esta glicina muestra muchas con los receptores estrógeno tipo 2 y beta. Fíjense ustedes que en Asia, donde hay altísimo consumo de soja, por lo tanto de isoflavonas, en los niveles de cánceres, sobre todo en las mujeres, es de los más bajos del mundo. Y está asociado a la ingesta de soja, de productos de soja por las isoflavonas. De hecho, ya se está proponiendo el consumo más masivo de isoflavonas, sobre todo soja, porque es la más fácil de conseguir como preventor de posibles procesos oncogénicos. Bueno, la genisteína, que se encuentra, por ejemplo, como la que recién les conté de la genista Retaem, la genisteína implica mucho en los niveles de apoptosis, es decir, la muerte celular, sobre todo en células que ya comienzan con procesos de alteración propios para degenerar a alguna célula tumoral. Bueno, otros interesantes, el lúpulo que tiene naringenina, es un flavonoide, por eso la toma de la cerveza es interesante, no solamente como flavonoide, sino también porque estimula la producción de leche en mujeres lactantes, o la alfalfa también con isoflavonas, que también es recomendado en la medicina tradicional para estos aspectos. Bueno, la Cedrola repens, que es una palmera que la hemos encontrado ornamentada ahora en una plaza por la zona del este, de Luján y demás, lo que es interesante es que desde que se la conoce se la utiliza para hiperplasia en próstata. Por lo tanto, lo que hace es disminuir la inflamación de la próstata. Otras plantas asociadas a otros procesos, por ejemplo, son las plantas termogénicas como la yerba mate, alto contenido de cafeína y de metilxantina. Otros como el café, con polifenoles como el ácido clorogénico, el café verde sobre todo, que tiene muchos antioxidantes, trabajan a nivel de los radicales libres de las células, o el poroto, el Phaseolus vulgaris, que con la faseolamina, de ahí Phaseolus, inhibe la amenaza salival y pancreática, por lo tanto favorece el metabolismo de los almidones ya desde el momento de la masticación. Bueno, a ver, también tengo para el sistema nervioso. Interesante es la vinca, una planta que está en todos los ambientes húmedos. Si uno va, por ejemplo, a Villavicencio, cuando va caminando por los senderos, todo lo que está ahí es vinca, la vincamino. Bueno, son alcaloides que se utilizan y siempre han sido refutados para control del sistema nervioso. O el ginkgo biloba, ustedes saben que es una de las plantas más recomendadas y adoradas en todos los tiempos, en todas las culturas, y en la Biblia es fundamental. Los extractos, el SGB 761 significa extracto de ginkgo biloba, y así se compra en las farmacias que se dedican a este tipo de productos, que se utiliza muchísimo en problemas de insuficiencia vascular cerebral. Y hoy toda la gente que trabaja en neurología fundamentalmente lo reconocen a ginkgo biloba en ese tipo de afecciones. Bueno, y así ustedes ven que, por ejemplo, la pasiflora, la pasionaria, esa flor tan bonita que está por toda la comunidad, actúa a nivel de los receptores del ácido aminobutírico, que son inhibidores del sistema nervioso central. Todas estas cosas que venían de la medicina tradicional, luego con la fitomedicina, ya con la base del laboratorio precisa a nivel molecular, etcétera, etcétera, más la asociación con la clínica, muchas están siendo revaloradas, reconocidas e incorporadas a la medicina tradicional, a la medicina nueva, a la alopática. ¿Por qué decimos que esto es importante en el ecosistema urbano? Acá tengo un caso reciente. Hace poco se estudió en Jalisco, en Guadalajara, en México, qué pasaba en un barrio donde prácticamente no entraba el médico, no había médicos. Se encontró que ese barrio, un barrio bastante grande, eran como 12 o 15.000 personas que vivían en ese barrio, se detectaron 137 especies, donde las que dominaban eran las compuestas, la familia de las margaritas.
Y entre ellas estaban dominando el uso por la gente que no entraba al médico, una cosa extrañísima desde el punto de vista de la salud de la región. La chamomila, que uno la utiliza ahora como té y se consigue en sobrecitos como té, que se utiliza tanto en infusión o como vía oral, para los artritis, ustedes saben que está para todos los dolores fundamentalmente, son lactonas los que la componen, por eso que se utilizan en cólicos menstruales, en dolores articulares, etc. Y este Nafalium, vamos a ver, el Nafalium americanum, nosotros tenemos otro Nafalium en esta flora nativa, que utiliza muchísimo para cosas interesantes, por ejemplo, bronquitis, asma o hemorroides como antiinflamatorios. Son todos los más, ustedes fíjense que dominan flavonoides y los terpenos en sus distintas formas. Interesante, porque acá lo que llamaba la atención a los investigadores y a la gente del sistema de salud, que no se consultaba al médico prácticamente nunca, al médico tradicional que nosotros conocemos. Ahora bien, vamos a ver la flora de Mendoza. Acá les voy a poner 4 o 5 ejemplos de la flora de Mendoza y por qué. Si yo a cualquier mendocino, aunque sea ingeniero, le digo, ¿conoces la hierba lora? Lo más probable es que me diga que no. Es decir, cuando hablamos con los colegas me dicen que no, es lógico, porque no trabajan en botánica. ¿Conoces el quillo? No. ¿Conoces el tomillo? No. Ni que decirle los nombres en latín. La pregunta es, si nosotros que nacemos con esta flora, que la tenemos 5 kilómetros, que vamos a tomar mate, damos vuelta, no la conocemos, no sabemos qué posibilidades tiene de uso o qué potencialidades tiene, ¿qué podemos llegar a saber, como vamos enseguida, con otra flora que no es totalmente ajena? Nosotros tenemos en nuestra región, aquí cerquita, a pocos kilómetros, la Burlella mendocense. Esta se llama hierba lora, no de lora del loro, sino hierba de la hora. ¿Por qué? Porque esta es tónico uterino relajante de los músculos uterinos. Entonces era la hierba de la hora del parto, que producía el relajamiento del músculo para evitar desgarro y ese tipo de cosas en el momento del parto. Otra es el quillo, el Prosopis umbellifera, el retortuño, que es antidiarreico, es fuertemente astringente y se utiliza para todo este tipo de alteraciones del sistema gástrico, como diarreas, disenterias, inclusive gargarismo para los dolores de garganta. Otra es el tomillo nuestro, que está chiquitito, muy aromático, uno lo encuentra en los días de lluvia, anda por el Pidemonte, lo pisa y es un aroma tremendo, tiene altísimos niveles de citronela, de olor a limón, pero también tiene felandreno, timol y todo esto que son en algunos casos refutados como afrodisíacos. Y nuestra jarilla, una de nuestras jarillas, la larrea, esta jarilla que está acá, que es muy interesante, porque nuestros abuelos decían, hacete un lavado de pie con agua caliente donde has hecho hervido la hoja de jarilla porque es antiinflamatorio y calmante. Pues bien, se utiliza para fuertes dolores, para contusiones, para hematomas, porque fíjense ustedes que participa en la degradación de la proteína que está relacionada con la proliferación celular luego de fuertes contusiones, por ejemplo. O también tiene participación en la muerte celular de células que están en el proceso degenerativo, en la apoptosis de ese tipo de células. O sea, esta jarilla que nosotros usamos en los asados también tiene un fuerte valor medicinal que se está reconociendo cada vez más en la medida que vamos sabiendo cuál es su estructura a nivel fitoquímico. Y ahora sí, ya vamos cerrando, ¿qué es la flora sinantrópica? Antrópica significa hombre, sina es el conjunto, o sea, el conjunto de plantas asociadas al hombre. Nosotros hace unos 10 años atrás estudiamos la flora de la ciudad de Mendoza, no solamente la flora nativa, sino la flora urbana. La flora nativa, lo que estamos por terminar la vegetación nativa de Mendoza, estimamos que hay más o menos 1.500 especies. Cuando hicimos este trabajo hace 8 años o 9 años, trabajamos sobre 800 especies introducidas en la ciudad de Mendoza, todas de otra parte del mundo, de otro ecosistema.
Hoy tenemos más de 2100. Quiere decir que la flora de la ciudad, la urbana de la ciudad, prácticamente supera y va a triplicar, si seguimos así, a nuestra flora nativa, que representa por lo menos 6 grandes ecosistemas naturales, desde la alta cordillera, la puna, el monte, etcétera, etcétera. Estos nombres que están acá, en la síntesis, son senos, significa que está relacionado con la actividad del hombre. Senos gasiófitas que están introducidas voluntariamente, intencionalmente por el hombre, y que se han escapado de alguna forma de su control. Gasiófitas que se han escapado del control, pero se mantienen en ámbitos verdaderamente cultivados, y xenófitas que están en ambientes fuertemente alterados, por ejemplo, bordes de camino, bordes de acequia, etc. En general, ¿no? Con respecto al origen, fíjense ustedes que las plantas de esas 800, hoy son casi 2000, casi el 30% son de origen de Asia y un 5% de la región euroasiática. O sea, el 35% viene de la región euroasiática. Asia nos está llenando de todo tipo de cosas, hasta de plantas. Llegan barcos con plantas de todo el ecosistema asiático a Buenos Aires, y de esos que vienen los viveros y de los viveros a las casas. Pregunta: si no conozco la potencialidad de las plantas con las cuales yo he nacido y he desarrollado mi vida, ¿puedo llegar a conocer a estas plantas de la ciudad que vienen de ecosistema del Kilimanjaro, etcétera, 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 o que vienen de Nueva Zelanda o que vienen de Australia? Imposible. Consecuentemente, cuando te dicen, sobre todo a los niños, anda a jugar, hacerte una ensaladita, jueguen, estamos jugando con la salud de nuestros niños o de nuestras mascotas. Durante la pandemia, yo me divertí un poco más porque varios amigos pediatras me llamaban: che, mira, tenemos un caso, porque claro, no iban al médico, la vecina le decía, hacerle un preparadito de esto, un tecito de esto, y después terminaban en el hospital con problemas no graves, pero sí serios. Una cosa que uno encuentra en la casa son estas que están acá: el filodendron, ¿eh? la montera, esta que está acá, la cala, o esta vid que se pone muy dorada durante el otoño y es preciosa, y le dicen comete los frutitos. Todas estas plantas, pues yo por suerte siempre había macrorestos, porque no son microrestos, no tiene ese preparado microhistológico, que es más el tiempo que la urgencia, tienen alto contenido de oxalato de calcio. El oxalato de calcio se acumula en la célula como agujas o paquetes de agujas. Paquetes de agujas, sobre todo en la vacuola. Cuando la persona lo muerde, se revientan y salen expulsadas, y son micro flechas de vidrio, prácticamente, que se clavan por todos lados. Y cuando lo tragan, pues todo el esófago está con esas agujas, que son muy hidrosolubles, pero son millones. Entonces producen fuertes inflamaciones. Y yo, una vuelta de las que vi, era un nene de unos 4 o 5 años que tenía que estar entubado porque la presión era tan grande que le estaba impidiendo la respiración. Los oxalatos de calcio. O estas otras, que son de las familias de las solanáceas, hermanos de la que dije recién, de la mandrágora, por ejemplo. ¿Saben por qué se llama mandrágora? Porque la raíz de la mandrágora tiene forma humana. Y se hacían estatuillas sin forma humana. Y de ahí viene el nombre en inglés de mandrake. Mandrake man, que nosotros decimos mandrake el mago, no, es el nombre mandrake porque es el nombre que se parece a la mandrágora, ¿no? Bueno, una historia de colación. Nosotros vamos a encontrar estas plantas, estas están cultivadas en las casas, la de arriba aparece en ambientes removidos, y tiene una cápsula muy bonita con espinas. Todas estas tienen altísimos contenidos de turcamarina, de solalina, de codeína, de atropina, de noratropina, de nordihidroatropina, que son muy activas a nivel neurológico, como llamada en general psicotrópica y demás, a veces con afecciones muy graves. Y una vuelta tuve que ver que habían hecho ingesta de esto, se había preparado test que está bajo de la redundancia versicolor, 2 chicas de 15 años en Luján,
y estaban con convulsiones, tenían una tremenda dilatación de la pupila, estaban perdidas, estaban con salivación, una ya estaba con tetania. Bueno, por suerte habían quedado restos de la planta y entonces viendo los restos, yendo al lugar, viendo lo que había en el entorno donde había estado, pudimos llegar a indicarle a los médicos cuáles eran los principios activos e iniciar inmediatamente un tratamiento. Esa es la aproximación que los botánicos podemos hacer con la medicina, ¿no? A orientar en algunos casos cuáles pueden ser los principios actuantes. Bueno, si no conocemos las plantas nuestras, estas que las tenemos en el campo, difícilmente podamos conocer estas plantas. Entonces la parte más importante que es la educativa, no tanto decirle, anda a hacerte una ensaladita, total es una planta verde, el verde de esperanza, porque el riesgo de complicaciones es muy severo. Estos son algunas cosas interesantes, las plantas de los dioses, donde hay un listado importantísimo de especies psicoactivas. Este es el Dioscórides, que está en el libro de la derecha, el libro más tradicional y de mayor uso en la historia de la humanidad como registro escrito. Este es el del padre Montenegro, Materia Médica Misionera, y esto es una humilde contribución nuestra desde nuestro grupo de trabajo con plantas ornamentales tóxicas, donde están unas 45 o 50 especies, está introducida en la zona urbana, los principios activos, la respuesta clínica y una orientación al médico para que inicie el tratamiento que considere adecuado. Bueno, y así se preparan las plantas y así llegan a nuestras casas y a nuestra salud, ya sea por la fitoquímica o por la medicina tradicional. Siempre el ámbito urbano es el que actualmente concentra. Hoy nosotros tenemos más plantas de ecosistemas que no conocemos que de plantas nativas. Por lo tanto, toda la tarea que podemos hacer educativa respecto a esto va a ser fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Espero que le haya resultado interesante el viaje.